Bueno, tenemos un rato largo para hablar de campo visual sin patología, con lo cual es más largo todavía. Todos están en hospitales, ¿no? ¿Algunos que no están? No. ¿Todos trabajan con campo visual? ¿Tienen un campímetro cerca o hicieron alguna vez campo visual? ¿Alguno no hizo nunca un campo visual de operador? 1, 2, 3, bien. ¿Quiénes trabajan con Humphrey? ¿Con Octopus? Correcto. ¿Alguno que no sea de Humphrey y Octopus? Bien. Bueno, empecemos. Lo que vamos a tratar de discernir en este tiempo prolongado va a ser todo esto. ¿Qué aparatos hay? ¿Cuáles son las bases del estudio? ¿Cuáles son los programas de estrategias, de interpretación? Y todas esas cosas que vienen por ahí. Este es el campo visual que tiene un humano. ¿Ok? Hacia el lado nasal, por un límite físico lógico, algunos tienen más, otros menos, pero tenemos aproximadamente un promedio de 60 grados de campo visual. Para arriba lo mismo, con el arco superciliar tenemos otros 60 grados. Pero temporal, si estiran la mano, todavía están viendo los 90 grados. Y para abajo de vuelta, según como tengan el malar, van a tener más o menos un promedio de 70 grados. Como ven, el campo visual de un ojo humano es bien amplio. Ahora, todos que recibieron, hagan o no hagan, reciben y piden campos visuales, no sé si alguna vez alguno de ustedes vio un campo visual más grande de los 30 grados. No. Bien, ¿por qué pedimos todos campos visuales de 30 grados? Uno, porque es más corto. Existe la posibilidad, sobre todo como vamos a ver después en los campímetros de proyección, que podemos hacer hasta los 90 grados si queremos. Pero realmente es bastante tedioso y largo. Y dos, porque los 30 grados centrales representan el 83% de la corteza visual. La gran mayoría de las veces que nosotros pedimos campos visuales son por patologías de glaucoma, o sea, del nervio óptico, patología neurooftalmológica, la gran mayoría tiene relación con el nervio óptico, patología de retina, en la cual obviamente nosotros estamos vislumbrando lo que está pasando en la zona central, y algo de la patología central, pero que también se va a ver en los 30 grados centrales. Si nosotros queremos hacer un campo visual, vamos a ver después cómo podemos hacer un campo visual más amplio. ¿Pero qué? Pero con un 30 grados es suficiente para estudiar una buena porción de la corteza y tener una idea de qué es lo que puede llegar a estar pasando. ¿Qué tipos de campo visual hay? Este campo visual que todos lo usen, y es fundamental que aprendan a usarlo, que parece una soncera y que realmente no tiene mucho sentido la gran mayoría de las veces, sirve. Hoy es lunes. El jueves de la otra semana, viene una paciente, catarata de los dos ojos, la venían viendo 2, 3, catarata de los dos ojos, visión mutua de los dos ojos con un supuesto glaucoma, que sí que no, que había que operarla porque ahora tenía 50 de presión en los dos ojos. Le hacía este campo visual por confrontación con una lucecita y la paciente tenía un buen nervio de un lado, o sea, tenía un campo visual amplio de un lado y ya tenía la mitad del ojo perdido del otro. No tiene sentido que le sienten un campímetro a esa paciente porque no me va a ver nada, es una frustración total, pero sí es importante que yo sepa hacer por confrontación, porque yo desde el primer momento le estoy diciendo, vamos a hacer primero el ojo que vale la pena salvar y después veremos este ojo porque está mal. Supongo que la semana que viene la otra, cuando veamos el campo visual, confirmará ese tipo de campo visual. Por lo menos la papel estaba para confirmarlo. ¿Ok? Pero con un campo visual por confrontación ya tenemos
hoy en día, por más que tenga campímetro en el consultorio de al lado, herramientas para saber qué es lo que está pasando. Entonces, el campo visual por confrontación lo tienen que hacer con el paciente con la cara a la misma altura que uno y le piden que miren la nariz. Que se tape un ojo con un papel, nunca con la mano, y le pueden mostrar una lucecita o le pueden mostrar los frascos, que vea la tapa blanca o la tapa roja, y lo comparamos con el campo visual nuestro. Si nosotros estamos en una distancia similar, podemos tener una idea de qué campo visual está teniendo ese paciente. ¿Le sirve uno para nosotros para saber si tiene una patología seria, una hemianopsis, una cuadrantopsis, esas cosas? Podemos sacar el diagnóstico rápido sin... Después lo iremos a confirmar con el campímetro. ¿Le sirve para el paciente para saber qué es lo que nosotros le vamos a pedir en el campo visual? Porque si todos los que hicieron e hicieron de operadores del campo visual saben que el paciente está constantemente buscando la lucecita. Entonces es muy importante que el paciente sepa que tiene que fijar y la lucecita le viene por otro lado. Es una buena forma de explicarle qué es lo que va a pasar y podemos tratar de determinar qué tipo de extensión de defecto tiene. Y en algunos pacientes, como el que comentaba recién, es la única posibilidad que tenemos de hacer un campo visual. En algunos neurológicos también. Entonces, acostúmbrense y háganlo. Si vamos a la historia, y esto nada más que por historia, existía el señor Bierrum, que en 1890 y pico, 1896 para ser más exactos, describió su pantalla tangente, que era una pantalla negra que tenía botoncitos negros pegados donde acá están los numeritos, y él con una madera negra con un círculo blanco en la punta empezó a hacer campos visuales a los pacientes y describió la gran mayoría de las cosas que nosotros seguimos describiendo hoy en día con una pantalla tangente y una maderita negra con la punta blanca. ¿Ok? El láser también es poco posterior, pero de esa época. Hoy es sumamente útil para todo lo que sea retina central. ¿Ok? Sabemos que estudia más o menos los 10 grados centrales, que hay que colocarlo a 30 centímetros. Lo que ustedes deben haber visto, las carpetitas en donde está la cuadrícula, y hay otra que tiene una cuadrícula con una X marcada para aquellos pacientes que tienen un defecto importante central, que sepan que donde tienen que mirar es donde se estaría apuntando, en teoría, esa X. Es lo mismo que usamos después, cuando estamos haciendo el campo visual, ¿qué tipo de fijación? La fijación central no, porque no la ve. ¿Qué tipo de fijación? La fijación en la mero. ¿Ok? La que tiene los 4 puntos. Si volvemos a la historia, siguió el perímetro de Goldman, que esto ya ahí sí lo viví, en la década del 70, creo que lo describió Goldman, pero en los 60 estaba ahí el campo visual que nosotros teníamos, en donde el paciente apoyaba la pera y la frente, como en la gran mayoría de las cosas que hace con nosotros. Teníamos una cúpula que estaba iluminada uniformemente y teníamos un sistema de brazo articulado donde le proyectaba una luz a la cúpula y nosotros del lado del operador podíamos dibujar. Acá colocábamos el papel con el campo visual e íbamos dibujando donde el paciente nos respondía que veía o que no veía la luz. Entonces nosotros íbamos con un diámetro y una intensidad de luz determinada, de afuera hacia adentro. El paciente no lo veía, entonces cada vez que me decía lo veo, yo iba viendo los puntitos y después uníamos los puntitos como los chicos con el diario y hacíamos el dibujo de la isóptera. Achicábamos la luz, bajábamos la intensidad y hacíamos otra isóptera, y eso nos daba los diferentes isópteras, o sea, los límites entre visión y no visión que nos estaba dando la perimetría dinámica. Luego vino la computarizada y lo hizo diferente. En lugar de ser una perimetría dinámica, empezamos a hacer campimetría estática y computarizada. Estática, ¿por qué? Porque en realidad estamos viendo un solo punto. El aparato estudia punto por punto. Por más que estudie los 76 puntos del 32, en realidad está estudiando un punto. Le pone mucha luz, le baja la luz, hasta que el paciente sabe hasta que el aparato sabe qué intensidad de luz ve en ese lugar. En el otro punto sabe qué intensidad de luz ve en otro lugar. Y así sucesivamente hasta lograr
la sensibilidad que tiene en cada uno de los 76 puntos del 32. Este es el Humphrey viejo, de la serie 600, que fue el primero que salió a la venta, donde el paciente apoya la piel y la frente, tiene una cúpula uniformemente iluminada, el operador veía acá el campo visual, algunos campímetros venían con cámara de video, entonces el ojo se proyectaba aquí, el que no tenía cámara de video acá tenía el telescopio para poder ver dónde estaba fijando o no estaba fijando el ojo, tenía un lápiz óptico que íbamos tocando la pantalla y íbamos pidiendo cosas al aparato, y la impresora por donde salía el estudio. En el 2000 y algo, 2000 corto, lo modificó Humphrey, sacó a la serie 700, que es exactamente lo mismo pero con otra carcasa, le hizo un poquito más chico, y tenemos la pantalla que salió demasiado oscura, o no se leía, a través de la cual nosotros nos comunicamos con el aparato. No necesitamos lápiz óptico, sino es una touchscreen, o sea que lo podemos ir tocando y le podemos ir pidiendo cosas al aparato, y también cuenta con impresora. Octopus tiene dos tipos de proyectores. Los proyectores, igual que el Humphrey, de proyección indirecta. ¿Por qué proyección indirecta? ¿Y por qué el 1, 2, 3 es de proyección directa? Hola. ¿Nadie se sentó al otro lado del aparato alguna vez? ¿Quiénes hicieron a sí mismos un campo visual? ¿Dos? ¿Dos ustedes nada más? ¿Qué te hiciste? Un dinámico, un G1. ¿Y vos? Sí, un G1. También. ¿Por qué es directo el...? Porque la lucecita te lo proyecta directamente a la retina. Acá es indirecta. No, perdón. Pero me estoy yendo por el lado. Acá es indirecta porque la proyección es hacia la cúpula. Y yo estoy viendo la cúpula, entonces es indirecta. La proyección directa es directamente a la retina. ¿Ok? Bien, volvamos a esto. El 123 fue el primer aparato que tuvo proyección directa y hizo un cambio muy grande en la campimetría. Uno, porque bajó los costos de, como que te diga, $30.000 a 10.000 o 8.000, no me acuerdo cuando salió el principio. Con lo cual hizo que sea mucho más accesible los aparatos. Dos, era mucho más chico, con lo cual es más amigable para el paciente se siente menos intimidado por el aparato, con lo cual hizo que muchas más personas pudieran acceder a hacerse los campos visuales computarizados. También tenía una pantalla a través de la cual nosotros veíamos y nos comunicábamos con el aparato, y tenía acá abajo un teclado con el cual nos íbamos comunicando. ¿Qué oscura será la cosa? Bueno, este es el lado del paciente, donde apoya la piel y la frente, donde acá está la lente a través de la cual se proyecta el estímulo, y acá tiene un portaprovines para que ahí colocamos la corrección. Acá tiene el joystick con el cual movemos todo el aparato se le acerca y se le aleja al paciente, se le sube y se le baja todo el campímetro, y tenemos el teclado y la pantalla. ¿Qué tipo de corrección necesita un paciente que se va a hacer un campo visual de proyección directa? De lejos. A diferencia de proyección indirecta, que es de cerca, porque tiene la pantalla a 33-35 centímetros. ¿Ok? Tal es así que Humphrey tiene un cosito de ayuda donde le dice: si el paciente tiene tal edad y tal corrección, póngale tal corrección porque esa es la corrección que necesita para hacer el campo visual. ¿Ok? Eso está en el aparato. Entonces, necesita la corrección de cerca de 35 centímetros. ¿Ok? No de 45 ni de 25, de 35 centímetros. ¿Vamos? Bien. Esta era la impresión que nosotros veíamos en el Goldman, simplemente para que lo vean. No sé si alguna vez lo van a volver a ver, algo que tengan en algún estudio. Ahora la serie 900 de Octopus tiene como opcional la forma de poder hacer un dinámico o una perimetría dinámica, o sea, hace exactamente lo mismo que esto, pero en la computadora. Entonces, este es el tamaño y la intensidad de luz, 4×4E,
en el cual sabemos que para esa intensidad de luz, este es el límite del campo visual de este paciente. Y si lo achicamos a 1, 4E, baja a esto, y si además de achicarle el estímulo le bajamos la intensidad, este es el campo visual que responde ese paciente. ¿Ok? De esa forma nosotros veíamos y estudiábamos los campos visuales. Pero la perimetría estática busca otra cosa. La perimetría estática lo que me está diciendo es cuál es la intensidad de luz que ve cada uno de los puntos en los cuales se proyecta el estímulo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos dibujar la misma isla de visión, simplemente en lugar de buscar el límite, buscamos las intensidades de luz. Y las intensidades de luz me pueden dar en un 3D, en una impresión 3D, la isla de visión. Esta es la isla de visión clásica, donde tengo la mejor sensibilidad a nivel de la fijación, obviamente esa es la mácula, donde tengo una zona de no visión, que es la mancha ciega, arriba del nervio no hay ningún cono, ningún bastón, por lo cual ahí no se va a ver nada, y la intensidad de luz, o la intensidad de sensibilidad va disminuyendo hacia la periferia, lo cual corresponde con la isla central, la isla de visión. La estrategia umbral es la que estudia y la que nosotros usamos habitualmente. El umbral de la sensibilidad diferencial de la luz es esto, es el valor estadístico donde el paciente ve y no ve el 50% de los estímulos presentados. ¿Ok? El aparato va a ir de una zona vista a una zona no vista. Donde logramos el equilibrio, donde sería el 50% veo o no veo, ese es el umbral de sensibilidad, ese es el punto medio del umbral de sensibilidad. Y esa es la sensibilidad que nos va a aparecer a nosotros en un numerito 31, 33, 35, 28. ¿Cómo estudia el aparato? ¿Cómo sabe cuál es la sensibilidad de luz? El aparato, esta es la estrategia umbral normal para un Humphrey. El aparato comienza proyectando una luz en un punto donde supone que el paciente ve esa luz. ¿Ok? O sea que lo primero que hace es proyectar un estímulo supraluminal. O sea, un estímulo que el paciente tiene que ver. Si el paciente lo ve, va a bajar la sensibilidad hasta que el paciente no lo vea. Entonces tengo dos posibilidades. Lo ve y no lo ve y lo vuelve a ver. Con lo cual vuelve a bajar 4 decibeles hasta que el paciente no lo ve, o sea, no responde. Una vez que sabe que tiene la sensibilidad que ve y la que no ve separada de 4 decibeles, achica la diferencia a 2 decibeles, aumenta o baja la sensibilidad para saber si el paciente ve o no ve. Entonces hace 4, 2. 4, 4, 2, 4, 2. ¿Estamos? Y ahí se queda. Y supone, según las respuestas del paciente, los puntos intermedios. Octopus va y hace un paso más. En lugar de pasar 2 veces por la sensibilidad en ese punto, Octopus pasa 3 veces. Lo mismo, empieza con un punto por encima de lo que ve, lo baja 4 decibeles. Si el paciente no responde, lo sube 2 decibeles, y si el paciente no responde, si responde, baja 1 decibel. ¿Ok? Este último paso, que es el que Humphrey no tiene, Octopus lo hace. ¿Ok? Entonces, es más fina la sensibilidad estudiada por Octopus, pero es más largo el estudio. ¿Ok? Nada es gratis. Entonces, es más fino, sí, tengo es más delicado, pero tarda más. Lo cual hace que en la misma estrategia, en la misma cantidad de puntos, Octopus tarda más que Humphrey. ¿Por qué? Porque pasa una vez más por la sensibilidad. ¿Cuáles son las diferencias de luminosidad entre Humphrey y Octopus? Los dos utilizan un estímulo tamaño 3 de Goldman.
Goldman, entre las 1550 cosas que describió y que seguimos hablando hoy en día, describió también los tamaños en los cuales se tiene que estudiar. Y él tenía el 1, 2, 3, 4, 5, era el tamaño de luz de proyección. Los que siguieron con los campos visuales computarizados tomaron como media el tamaño 3 de Goldman, y los dos, y todos los aparatos que vinieron después, siguen usando el tamaño 3 de Goldman. Hay una diferencia en el tiempo de exposición. En realidad es el tiempo entre exposición y exposición, que en Octopus es de 100 milisegundos y en Humphrey es de 200 milisegundos. Pero estos 200 milisegundos, el aparato mismo, si el paciente es un buen respondedor, lo va cortando. ¿Ok? Si el paciente es un paciente añoso, ustedes pueden ir a otros parámetros y cambiar el tiempo de exposición y mantenerlo fijo en 200. Pero si no, el aparato va a ir buscando cuál es el tiempo entre una y otra para ir acortando el estudio, para no hacerlo tan largo. La iluminación de la pantalla o la iluminación de fondo en realidad es más o menos la misma. 31.4 postils el Octopus, y Humphrey usa 31.6, con lo cual es prácticamente lo mismo. Donde sí tengo diferencia es en la máxima intensidad de luz proyectada. ¿Qué significa la máxima intensidad de luz proyectada? Cuando el paciente no ve cuál es la máxima proyección de luz que el aparato le va a mandar. No es lo mismo mandarle con una lucecita de 25 watts que mandar una luz de 100. ¿Ok? Humphrey trabaja con 10.000 apostils y la máxima proyección de luz de Octopus es de 4.000. Y de esto es que vienen las diferencias de sensibilidad entre Octopus y Humphrey. Por más que ustedes tengan dos estudios exactamente iguales, usan el 32 de Octopus contra el 32 de Humphrey, que geográficamente son iguales, las sensibilidades son diferentes por esto, por la máxima intensidad de luz, ¿ok? Que es mayor en Humphrey. Y la otra diferencia que tenemos en el estudio de la luminosidad es el bracketing, o lo que estábamos hablando recién de la escalera, ¿cómo se llama? De la escalera para estudiar las sensibilidades. El 421 de Octopus contra el 422 de Humphrey. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta ahora? Estamos todos de pie. Esta es la explicación que nosotros vamos a tener que darle al paciente cuando lo tenemos enfrente y vamos a hacer nosotros un campo visual. Y yo les recomendaría a todos aquellos que nunca se pusieron de operador de campo visual a que lo hagan. La mejor forma de saber de qué se trata lo que está pasando es habiendo hecho campos visuales. Dos, háganse ustedes un campo visual, como las únicas dos que tenemos allá en el fondo. ¿Por qué? Porque es un plomo hacerlo, ¿no? Nunca vas a sobrefacturar haciendo campo visual y demás. Le vas a pedir cualquier otra cosa menos un campo visual. Porque la verdad que nadie se puede hacer un campo visual porque realmente es muy pesado. Uno, es muy tedioso. Dos, es estar dando un examen, con lo cual tenés la ansiedad de saber que si me da bien, zafo, si me da mal, no sé qué me va a pasar. Tiene demasiadas contras jugar con el campo visual. Entonces, hagamos otras cosas, pero el campo visual creo que no vale la pena. Bien, entonces, le tenemos que explicar cómo es el método al paciente. Usted tiene que ver siempre el punto de fijación, nunca dejar de verlo, usted va a ver lucecitas a los costados, que están más cerca, más lejos, arriba, abajo, derecha, izquierda. Unas van a ser más fuertes, otras van a ser más tenues. Muchas de ellas van a ser tenues que ni siquiera las ve. ¿Cuántas luces va a no ver ese paciente? La mitad. La mitad, exactamente, por lo que dijimos recién, el 50%. O sea, el paciente tiene que saber que la mitad de las veces no va a ver la luz. Porque al principio le parece que no, pero realmente la mitad es muchísimo de no estar viendo la luz. Y se vuelve loco, y ahí tenemos el gatillo fácil, dispara cualquier cosa. ¿Cómo puede interrumpir el paciente el estudio? Manteniendo apretado el botón. En el momento que está apretado el botón, el aparato no funciona. Tengan cuidado que se lo dicen, porque van a tardar 4 horas y media en hacer un campo visual de repente. ¿Estamos? Sí. Pero en algunas situaciones es importante que lo digan. Una, y dos, es importante que lo digan en quiénes.